Buenas noches, soy el alumno Eduardo Octavio Mercado Vanegas de la Facultad de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada para dar respuesta a la actividad número 1 de la materia Perspectivas Contemporáneas de los Partidos Políticos en cuanto a la investigación, consulta y análisis de la realidad del ámbito político contemporáneo global en el Estado de El Salvador. En cuanto a los partidos políticos en El Salvador, les podemos decir que El Salvador cuenta en la actualidad con 13 partidos políticos, dos partidos de centro, cuatro partidos de centro derecha, dos partidos de centro izquierda, cuatro partidos de derecha y un partido de izquierda. En cuanto a la representación del legislativo, podemos decir que el partido de Nuevas Ideas, que es el partido del oficialismo y del actual presidente de la República, este partido cuenta con un porcentaje del 90%, ya que cuenta con 54 miembros representativos en el legislativo. En cuanto al partido Concertación Nacional, que es un partido también perteneciente al oficialismo, presentan una representación en el legislativo con 2 escaños y un 3,3% de representación. En cuanto al partido demócrata cristiano, que también hace parte del partido de coalición oficialista, cuenta con un miembro en el escaño y un total del 1,1% del mismo. En cuanto al partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, que hace parte de los partidos de oposición, cuentan con 2 escaños en el legislativo, representa el 0,3% del mismo. En cuanto al partido Vamos, que también es un partido de oposición, cuentan con un escaño en el legislativo para un total del 1,7% de representación. Es así como a través de la teoría del politólogo italiano Giovanni Sartori y su tipología de partidos, podemos podemos definir que el sistema de partidos en El Salvador es dominante, ya que el partido dominante que corresponde al partido oficialista cuenta con un 95% de representación en el legislativo, teniendo como cabeza el actual presidente de la República, mientras que los partidos de oposición cuentan con el 5%, siendo un sistema de partidos, según la teoría de Giovanni Sartori, de coaliciones inestables, ya que no, ¿por qué inestable? Porque son partidos que no logran obtener una coalición para conseguir un fin común. En cuanto al grupo de presión vigente en el sistema político, podemos decir que los lobbies que buscan influir en las decisiones gubernamentales en El Salvador, encontramos los empresarios y el sector privado, los sindicatos y movimientos laborales, las organizaciones no gubernamentales, la Iglesia Católica y otras iglesias, los movimientos indígenas y de pueblos originarios, los sectores educativos y académicos, los grupos de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos y los grupos internacionales y relaciones exteriores. En cuanto a los principales lobbies con mayor injerencia en El Salvador, encontramos en el primer puesto los empresarios y sector privado, como es ANEP, que es la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Camarasal, que es la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, así que la Asociación Salvadoreña de Industriales. En el segundo puesto encontramos los sindicatos y movimientos laborales en cabeza de la FSS, que es el Frente Sindical Salvadoreño, de CIMEDUCO, que es el Sindicato de Trabajadores de la Educación del Salvador, ANDES, que es la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños. En un tercer puesto encontramos los grupos de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos, como son FUSADES, que es la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, Cristosal, que es la organización que promueve derechos humanos y justicia social, y la DPLF, que es la Fundación para el Debido Proceso. En cuanto al desarrollo de la coyuntura
por el COVID-19 a través del modelo simplificado del sistema político eh, de Easton, podemos decir que en cuanto vamos a analizar los inputs y los outputs por parte del gobierno o el Estado colombiano y el Estado salvadoreño ante la coyuntura de la pandemia del COVID-19. Es así como en cuanto a Colombia, dentro de sus principales inputs podemos encontrar la compra de insumos y recursos PIC, la atención domiciliaria, el plan de acción para la prestación de servicios de salud. En cuanto a sus outputs, podemos definir que se evitaron muchas muertes, se mantuvo la capacidad del sistema de salud en Colombia y se enfrentó a la epidemia y se pudo reducir el impacto social y económico en cuanto a las medidas. En cuanto al estado de El Salvador, podemos decir que sus inputs más relevantes fueron la suspensión del pago durante 3 meses para la toma de la población de servicios básicos como agua, luz e incluso internet, bonos de hasta $300 para compensar la carencia de ingresos durante la crisis, especialmente a personas que se dedicaban al comercio informal. El decreto de cuarentena domiciliar contemplado en todo el país durante un mes. Dentro de sus principales outputs, podemos decir que tuvo el menor indicador, tuvo un indicador favorable en la región en cuanto a las cifras de contagios y letalidades. Asimismo, se implementaron medidas de aplazamiento del pago de impuestos a través de la ley transitoria para facilitar el cumplimiento voluntario de obligaciones. En términos generales, input y output que llevaron a Colombia a tener prácticamente 6.378.000 contagios por COVID y una cifra de muertos de 142.961. En cuanto al Estado salvadoreño, podemos decir que tuvo 180.970 contagios por COVID-19 y 4.165 muertes por esta pandemia. En cuanto a la clasificación de los sistemas políticos, basados en el método institucional de Gonzalo Reyes en su obra Sistemas Políticos, podemos decir que dentro del análisis del sistema político de El Salvador, podemos decir que cuenta con instituciones formales u orgánicas, como son aquellas establecidas oficialmente en la estructura del Estado, como son las ramas del poder público. Asimismo, cuenta con instituciones informales o reales, que son factores de poder que, aunque no están formalmente reconocidas, influyen en la dinámica política, como son los grupos de presión o movimientos sociales. En un cuarto escalón encontramos las instituciones dogmáticas, en un tercer escalón, perdón, encontramos las instituciones dogmáticas o ideológicas, basadas en principios o doctrinas que orientan la acción política y legimitan el ejercicio del poder, como es la doctrina. En un cuarto lugar, en un cuarto escalón, encontramos las instituciones de participación política directa, que son mecanismos que permiten a la ciudadanía involucrarse directamente en la toma de decisiones, como son los referendos o los plebiscitos. En quinto lugar, encontramos las instituciones de participación política indirecta, como son las estructuras que facilitan la representación ciudadana a través de intermediarios, como son los partidos políticos o el parlamento. De esta manera, podemos concluir que el sistema de partidos políticos en El Salvador hace parte de los actores sociales que se presentan y actúan en función de proyectos políticos que buscan generar el beneficio social del pueblo salvadoreño. Asimismo, en cuanto a los grupos de presión en El Salvador, los grupos de presión intentan influir en las decisiones políticas de muchos sectores, desde los negocios y las finanzas hasta las cuestiones medioambientales, sociales y de derechos humanos. De esta manera, estos grupos han demostrado tener distintos niveles de influencia según el contexto político y social en el país centroamericano. Por último, en cuanto a la oligarquía en el sistema político del Estado salvadoreño, en el contexto de El Salvador, esta teoría puede observarse en la estructura interna de los partidos políticos dominantes, ya que estudios sobre la
democratización de los partidos en Centroamérica, señalan que los líderes partidarios tienden a perpetuarse en el control de sus organizaciones, limitando la participación de la militancia y consolidación de una élite, en busca de la consolidación de una élite dirigente, como es el caso de lo que está sucediendo hoy en el Estado salvadoreño. Muchas gracias.